Buenos días, jóvenes. Voy a empezar hoy a hablar del tema de y la guía 4 de geometría, en la cual ya algunas temáticas la hemos ido trabajando, algunas partes de esta guía ya la hemos ido trabajando durante estos días, pero sin embargo, pues voy a reforzar nuevamente desde el principio. Entonces empezamos la primera parte. Esta primera parte, como siempre, la pueden recortar y la podemos pegar en el cuaderno. Entonces esta primera parte la pueden recortar y la pegamos en el cuaderno, toda esta parte. La meta, el aprendizaje, bueno, no lo voy a repetir para no demorarnos y poder agilizar. Recuerden siempre que mientras más largo sea el video, menos posibilidades tenemos de subirlo a YouTube. El título en el cuaderno, movimientos rígidos en el plano y homotesia, eso lo van a copiar en el cuaderno como título, guía 4, cada hoja el nombre de ustedes y la fecha y la asignatura. Van a copiar el objetivo, realizar rotaciones y homotesias en polígonos en el plano cartesiano y diferenciarlos entre sí. En la exploración vamos a trabajar el siguiente tema. Dice, ¿qué movimientos hacen las manecillas del reloj? Entonces ya algunos estudiantes estuvieron trabajando esta parte, estuvieron preguntándome, ya estuvieron... ya hicimos esta parte en el cuaderno. Voy a necesitar quitar el lapicito. ¿Listo? Ajá, bien. Entonces, ¿qué movimientos hacen las manecillas del reloj? Son un movimiento de rotación. ¿Listo? Ellas se mueven hacia la derecha, las manecillas del reloj, hacia la derecha. ¿Ok? Que explica cómo es el movimiento de rotación de la Tierra. Eso también ya lo hicimos. Igualmente en clase podemos compartir nuevamente esas respuestas. ¿Qué pasa si te alejas o te acercas de una videobin a la pantalla de la proyección? O sea, si alejamos un videobin de la pared donde se proyecta la imagen. Entonces, ¿qué pasa? La imagen se hace más grande. Y si nos acercamos, la imagen se hace más pequeña porque el videobin reproduce una imagen que sale de él de una manera muy pequeña, casi que en un punto, y ella a medida que la distancia se va alejando, la imagen se va ampliando y por eso entre más lejos esté, la proyección se va a ver mucho más amplia y menos nítida. 4. Escribe los ejemplos de homotesia de la vida real. Entonces ya habíamos hablado que homotesia es esa, como por ejemplo la luz del sol, esa imagen que se refleja ante una luz. Bien, entonces nosotros dimos varios ejemplos ahí, o lo pueden buscar por internet. Igualmente en clase pues ya lo hablamos. Estructuración, vamos a copiar en el cuaderno las transformaciones del plano. Entonces escriben, en un plano se puede aplicar sobre los polígonos dos tipos de transformaciones. Las primeras son llamadas transformaciones rígidas, que no cambian las características del polígono, es decir, la medida de sus lados y sus ángulos permanece igual. Y las transformaciones rígidas en el plano son la traslación, la rotación y la reflexión. Traslación, cuando movemos un objeto de un lugar a otro, por eso se llama traslación, lo trasladamos. El objeto sigue y permanece igual. Rotación, el mismo objeto pero rota, como su misma palabra lo indica, en un ángulo de giro. Y la reflexión es el mismo objeto pero se refleja como si fuese un espejo o como en un cuerpo de agua. O sea, aparece la imagen igual pero de manera inversa. Tenemos transformaciones rígidas y las características de ellas son que no cambian la forma, que no cambian el tamaño y que sí cambian la posición. Eso por favor lo copiamos en el cuaderno. Pasamos a la hoja número 3, rotación. Rotación es una transformación rígida en el plano que consiste en girar una figura alrededor de un punto. Copiamos eso y esta parte la podemos cortar y pegar. Para rotar una imagen es necesario indicar tres elementos: el ángulo de giro, que se debe expresar los grados, el sentido en que puede ser el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario las manecillas del reloj. En este caso miren que gira hacia la derecha, entonces está girando en sentido de las manecillas del reloj, pero casi siempre los ángulos que nosotros trabajamos van en sentido izquierdo, van en sentido en contra de las manecillas del reloj. El centro de rotación, que es el punto donde una de las figuras queda fija, o el punto donde se va a ampliar, como en este caso, este es el punto de rotación, ella se amplió hacia aquí. Se amplió, no, perdón, se rotó hacia arriba.
Corresponde al punto alrededor del cual se va a rotar la figura. El centro de rotación puede estar en el interior de la figura o puede ser uno de sus vértices o, como en este caso, puede ser en el exterior. En este, el punto de rotación es uno de los vértices de la figura. Entonces, esta parte la podemos cortar y pegar. Esto sí, por favor, copiar. Y pasamos a homotesia. Y la homotesia pues se relaciona con la idea de ampliar o reducir una figura. Es el resultado que se denomina en esta imagen que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento, como cuando pues, reflejamos con una luz un pequeño barquito de papel y si la luz la presentamos contra la pared, pues se va a ver mucho más amplio. O cuando jugamos con las manos y las luces en las paredes, en las noches, que prendemos una linterna y colocamos nuestras manos y vemos en la pared la misma figura de la mano mucho más amplia. Y hacemos figuritas con la mano, figurita de un conejo, figurita de lo que ustedes consideren o lo que ustedes quieran, pero eso es un ejemplo de homotesia, perdón. Entonces, esto lo podemos copiar, se relaciona con la idea de ampliar o reducir una figura y el resultado se denomina imagen. Presenta las siguientes características, eso lo podemos copiar y esta parte azul la podemos cortar y pegar. La figurita la pueden dibujar o también la pueden cortar y pegar. Y pasamos a la siguiente hoja, la hoja número 3, práctica de ejecución. La práctica de ejecución la podemos cortar y pegar, pero vamos a analizar muy bien cada uno de los ejercicios. Entonces aquí tenemos rotar el triángulo ABC alrededor del vértice B. Entonces este es el triángulo cuyos vértices son A, B y C y lo vamos a rotar alrededor del vértice B, este vértice. Entonces vamos a ver que primero desde el punto de rotación B se construye en el sentido de las manecillas del reloj los ángulos A, B, D, que son estos, A, B, D, ABE, 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 estos son los ángulos ABE. Luego marcamos y el ángulo CBF, CBF, y aquí tenemos este ángulo de 90 grados, que es el que me está marcando este ángulo CBF, de 90 grados cada uno, listo, y este ABE, que también tiene 90 grados. Luego con el compás se rotan las manecillas en los segmentos AB y BC, entonces AB y BC se van a rotar. Y C' en las semirrectas BE y en la semirrecta BF, perdón. Entonces en las semirrectas BE, que es esta, BE, esta es la semirrecta BE, y la semirrecta BF, y la semirrecta BF, BAF. Y pasamos aquí, finalmente se traza el segmento A', C', A' que es esta y C' que es esta. Y entonces ya vieron que ya se marcó la medida de este y esta medida se trasladó aquí, se marcó acá. Y la medida de esta y esta medida se marcó aquí. Y ahora pues simplemente en los puntos donde nos dieron los resultados pues los trazamos y nos daría la marca de C', de A', C'. Y ya vemos que es el mismo triángulo, que este mismo triángulo quedó acá reflejado, pero de manera en rotación. O sea, este lado subió acá. Y este lado que estaba acá, quedó acá. Bien, entonces, y rotó en un ángulo de 90 grados. Para verificar la rotación, si es correcta, se mide el ángulo que forman los ángulos, los lados internos de la figura y se observa que haya una correspondencia de dicha figura. Además, se debe tener en cuenta que al rotar la figura no cambian las medidas ni sus lados. Entonces, las medidas tienen que ser iguales. Si quiere pasamos una regla y miramos que las medidas hayan sido iguales. Al ser las medidas iguales ya sabemos que no hay problema, que todo está igual. O otra forma que podemos hacer es medir los ángulos internos que tengan la misma abertura cada uno de estos ángulos correspondientes con este. Esta parte es un ejemplo, lo pueden cortar y lo podemos pegar en el cuaderno. Pero necesito que lo entiendan muy bien. Y en este caso tenemos un ejemplo de homotesia y el factor de conversión a partir del triángulo ABC y su imagen de homotesia A', B', C'. Entonces tenemos esta misma figura, pero la vamos a ampliar, se va a ampliar en 2. Entonces 0,8 me daría 1,6, que es esto que está acá. 1 centímetro, que es aquí. Mire que la abertura tiene que ser igual para todos los tres lados. Si se van a ampliar en 2, todos los tres lados se tienen que ampliar en 2, porque si no, entonces la figura nos quedaría distorsionada, ¿no? Entonces, 1 centímetro multiplicado por 2, 2 centímetros. De A' a C', 2 centímetros. Y de B a C mide 1,4 centímetros. O sea que de B' a C' tendría que medir 2,8.
que es esta que está acá, exactamente. Entonces la figura es la misma, pero sus lados fueron ampliados por 2. Primero se halla el centro de homotesia y para esto en la recta se unen los vértices que se encuentran en un punto fijo llamado intersección, como se está viendo acá, miren. Tomamos los puntos y marcamos, y este sería el punto de homotesia. Y luego miramos, el de A' a B' mide 1,6, de A a B mide 0,8, ¿cuánto nos dio? 2. De B' a C' mide 2,8 y de B a C mide 1,4, ¿cuánto nos dio la división? 2,8 dividido 1,4 me daría 2. ¿Qué es esto? 2,8 dividido en 1,4 y ahí nos da 2. Entonces ahí ya encontramos que la homotesia fue el doble. Lo mismo de A' a C', mira que es esta. A' a C' mide 2 y de AC, que es esta misma, AC mide 1. Entonces 2 dividido en 1 me da 2. Entonces esa fue la ampliación que tuvimos. Tiene que el factor de conversión de homotesia es 2, por lo tanto el triángulo ABC se ha ampliado el doble. Esto también por favor lo cortamos y lo pegamos y pasamos al punto 2. Hallar la imagen del cuadrilátero ABC mediante la homotesia con centro E y con un factor de conversión igual a 3. Entonces tenemos esa figurita, lo vamos a ampliar a 3, como se ve aquí en la figurita. Entonces esta distancia de acá a acá la vamos a ampliar de acá a acá y de acá a acá. Mire que ahí hubo la ampliación de 3. Entonces pintamos los puntos como se ven aquí en la figura y reflejamos la misma imagen, queda la misma imagen, ¿ok? Entonces este mismo puntico lo subimos a misma distancia y la misma distancia. Entonces, de acá a acá, una misma distancia, de acá a acá, una misma distancia, de acá a acá, una misma distancia. De aquí a D, una misma distancia, de D a esta también una misma distancia, y de esta a esta otra misma distancia. Recuerden por qué lo ampliamos así, porque es una centro de conversión de 3. Entonces sería 1, 2 y 3. 3 veces la distancia. Y así con todos los 4 puntos, y ahí se queda marcadito. Podemos al unir los puntos, pues encontramos que queda la ampliación. Con eso ya pasamos a las actividades. Ya les envío entonces el segundo video para que puedan mirar cómo vamos a trabajar las actividades.